Hola, bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy nos encontramos con los profesores Alberto Guzmán y Héctor Manuel González, autores del libro Música de Cámara. Profesor, ¿cuáles son los conceptos centrales que encontramos en este compendio de partituras? Es primero que todo la caracterización de un género, ¿sí? De un formato específico en la tradición de la música occidental, que es lo que denominamos música de cámara, es decir, que son obras escritas para un conjunto reducido de intérpretes. Puede haber cuerdas, puede haber maderas, puede haber metales, puede haber la voz humana, etc. Generalmente esto oscila entre un dueto, un trío, un cuarteto, un quinteto, hasta 8, 9, 10 instrumentos. En el caso de la publicación que tiene obras mías, se escogió una obra que compuse sobre poemas del poeta antioqueño José Manuel Arango, que llama Cantos de la Noche, y está concebida para un coro de cámara, que es un coro pequeño, ¿sí? Y un grupo pequeño de cuerdas. La otra obra que me interesa mucho porque tiene una historia muy unida a mi vinculación con la Universidad del Valle, que fue una idea que desarrolló Carlos Vázquez. Hicimos el lanzamiento de uno de sus libros de poemas, que son los poemas a Beatriz. Para ese lanzamiento yo compuse una canción sobre un poema de Carlos que se hizo con la participación de una voz solista. Y después entonces desarrollé una obra que tiene un nombre bastante largo, muy poético, se llama La amada sueña el infinito abierto sin sangre ni guerreros, que es uno de los poemas del libro de Carlos Vázquez, y entonces ya está concebido para que participe una mezzosoprano que canta el poema, hay un narrador que digamos que interviene, que hace una especie de contrapunto textual con la cantante, y el acompañamiento de un grupo de cámara compuesto por un piano, 4 violines, 2 violas, un violonchelo y un contrabajo. La poesía es el ámbito de creación de significados. ¿Cómo crear significados a través de una composición musical que ha sido previamente influenciada por un poema? Porri creo que tiene unos estudios maravillosos sobre la relación del mito. Para mí también es un referente importante en el sentido de tener una relación entre la música y la palabra que, dicho de una manera muy sencilla, nos pone en esa disyuntiva de qué fue el primero, si el huevo o la gallina. Entonces, yo personalmente creo que la música nace de la poesía, ¿sí? Primero está la poesía, ¿sí? Porque la manera de ser humanos, o sea, lo que nos hace humanos es el lenguaje, ¿sí? La posibilidad de ser humanos y establecer una relación con el mundo es el lenguaje. Y esa manera de nombrar el mundo, ¿sí? Se va llenando de significados que trascienden el objeto mismo. Hay unos textos muy bellos de Cortázar en los que hace una elaboración maravillosa sobre qué forma tienen las palabras. Entonces menciona una palabra y dice, esa palabra es alargada, esa palabra es redonda, esa palabra es triangular, etc. Unas asociaciones que en el fondo lo que muestran es que más allá que esa relación sujeto-objeto, que me permite decir, yo estoy sentado en este momento en esta silla, y todo el mundo sabe que cuando yo digo silla, ¿a qué me refiero? Las palabras en la poesía se cargan de unos significados que van mucho más allá de esa relación. Es como una especie de alquimia, ¿sí? La forma como se juntan las palabras, y son palabras corrientes, pero la manera como se vuelven poesía le están dando una dimensión de significado que va mucho más allá, y eso es lo que hace posible la música, ¿sí? Porque la música no es significante en el sentido en que lo es el lenguaje, pero la música tiene todos los significados. Profesor, háblenos acerca de la historia de la música de cámara. El fenómeno de la música de cámara, tal y como nosotros lo entendemos, es un fenómeno, digamos, de carácter estrictamente occidental. No porque en culturas no occidentales no existan conformaciones similares, solo que la concepción y la función es distinta. Entonces, la misma palabra, cámara, ¿sí?, es un cuarto pequeño. Entonces, cuando los músicos
sobre todo a partir del siglo XVII, ¿sí? Empezaron a encontrar una manera de realización práctica de su vida, ¿sí? Al servicio de quienes detentaban el poder, toda esa aristocracia que era la aristocracia civil, pero también la aristocracia religiosa. Entonces los músicos se vuelven empleados o de los príncipes o de los obispos, ¿sí? De los reinos y de las iglesias. Y en ese servicio laboral hay unos momentos en los que ellos tenían que componer música para el uso exclusivo de la vida privada de esos espacios. Entonces se hacía música en los recintos pequeños, en la cámara del rey, en la cámara del señor obispo. Y obviamente la naturaleza física de esos recintos no permitía grandes conformaciones orquestales. Las grandes conformaciones orquestales generalmente estaban reservadas para el espacio público, ¿sí? La música al aire libre, donde surge lo que después va a ser la música de las bandas. Entonces, estos recintos pequeños que pueden recibir un grupo muy pequeño comienzan a generar unas conformaciones que se van volviendo estándar, y por eso en la época de Franz Joseph Haydn, ya estamos hablando del siglo XVIII, periodo que se conoce como el clásico, nace el cuarteto de cuerdas, que se vuelve un paradigma de la música de cámara, que es una conformación de 2 violines, una viola y un violonchelo. Pero igual los compositores ven la posibilidad de generar grupos supremamente eficientes, por ejemplo, con la vinculación de un piano, ¿sí? Y un instrumento de cuerda, o un instrumento de cuerda y una flauta. Ese origen, que tiene un contexto muy específico, se vuelve un género de la música, ¿sí? Y en el siglo XIX, cuando ya los artistas, digamos, se han liberado ese concepto romántico del yo, cuando Mozart renuncia al servicio del arzobispo de Salzburgo, esa idea del artista del siglo XIX, los géneros ya existen por sí mismos, y entonces se encuentra uno todo ese repertorio de los cuartetos de cuerda, todo el repertorio de los tríos, los dúos, los quintetos, etc. Historia de Cali, siglo XX. Autores: Gilberto Loaiza Cano, José Garzón. La ciudad es un enorme objeto de estudio, amplio, elástico y difuso. Ha inspirado a poetas y novelistas y le ha dado un vigoroso ensanche a las preocupaciones de la ciencia social. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Los conceptos de la estética posmoderna, una aproximación analítica. Autora: Irina Vázquez Sánchez. Muchas dudas invaden al espectador del arte de hoy. Lo que antes era válido, hoy resulta obsoleto. Unos se preguntan si aquello se puede llamar arte, mientras otros simplemente declaran su muerte. Pero con la disolución de sus límites, el arte no desaparece. No se trata del fin del arte, sino del fracaso de las viejas doctrinas que pretenden explicarlo. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. ¿De dónde surge este proyecto? Resultó la idea de hacer impresión de partituras. Para mí, pues, representa un hecho muy importante, indudablemente, en Colombia, en realidad en el mundo, porque, como sabemos, la impresión de partituras es un filón que está en vía de extinción realmente, por el fenómeno de la internet y todos estos medios. Sin embargo, cualquier músico sabe que no hay nada más placentero que leer la música desde una partitura impresa por un editorial. Así que la idea de hacer impresión de música
en partituras, se ha ido ampliando y ha ido tomando un vuelo extraordinario. ¿Qué obras y qué autores hacen parte de ese compendio? Los compositores que se imprimieron fueron Luis Carlos Figueroa, un compositor de algo más de 90 años, que tiene un gran reconocimiento en Colombia. Mario Gómez Viñes, un chileno que ya es más caleño que chileno realmente, también profesor jubilado de la universidad. El profesor Rodolfo Ledesma, de quien se imprimió una obra. El profesor Alberto Guzmán, de quien se imprimieron 2 obras. Y yo también aporté un par de obras. Todos estos autores, fuimos 5, pertenecen o han pertenecido a la Universidad del Valle. El criterio para este proyecto es básicamente de calidad, realmente. Todos los compositores que se imprimieron en esta primera etapa son compositores con un nombre en el medio artístico colombiano. En realidad, cada compositor escoge los instrumentos que más se prestan a la transmisión de su idea, digamos así, o simplemente los que le son más familiares o le gustan simplemente. Pero en general yo pienso que los compositores escogen los instrumentos a combinar de acuerdo con una función útil. Es una conformación que se presta para transmitir una idea musical de origen. Bueno, como puede verse entonces en esta primera tirada del proyecto, hay obras de distintas conformaciones. Hay obras para instrumento solo inclusive, para dúos, tríos. Alguna de esas obras puede tener casi 9 integrantes, en fin. Yo hice una propuesta de 2 obras, una obra para clarinete, guitarra, fagot y quinteto de cuerdas, o sea, allí estamos hablando entonces de 8 integrantes, y en la segunda obra se trata de un trío escrito para flauta, violonchelo y piano. La primera obra, por ejemplo, es una, digamos, de alguna manera es un reciclaje de 2 obras de hace varios años y que se titula Elegía y Paseo. La elegía originalmente fue escrita con motivo luctuoso, además de la muerte de Bernardo Jaramillo. El paseo sí se trata de una recreación de un ritmo de la costa atlántica. En el segundo caso, La muerte y el garabato, se trata de la confrontación de 2 visiones sobre la muerte. Una visión occidental de la muerte, que siempre tiene esta carga lúgubre y oscura, ¿cierto? Frente a una visión festiva que es propia de las culturas africanas. Ese es el planteamiento de la obra, de la segunda obra. Estas obras tratan un tema pues que puede ser extramusical, como ya lo hemos hablado en el caso de La muerte y el garabato, pero también generalmente cuando uno escribe para formatos de música de cámara, se escribe mucho pensando en los instrumentos, en los recursos del instrumento, en eso que se llama los idiomas de los instrumentos. Así que en alguna parte de las obras llega el momento en que los intérpretes se lucen, porque las obras tienen pasajes de virtuosismo, pasajes de velocidad o pasajes que muestran las posibilidades tímbricas e interpretativas del instrumento. ¿Cómo la música de cámara se adapta a nuestro contexto cultural? Como le sucede a cualquier artista, uno no es ajeno a los hechos que son cotidianos, por supuesto, hechos
que pueden resultar de la violencia, como es el caso de nuestro país, que es bastante cotidiano, ¿cierto? O hechos que producen alegría, que producen otro tipo de sentimientos. La verdad es que en la historia de las artes, los hechos negativos, como es el caso de un magnicidio, que han habido tantos en este país, te produzca una reacción. Entonces la reacción produce, en este caso, música. Ese qué decir se traduce en una obra. Esa es tu forma de hacer un comentario a ese hecho. ¿Cuáles son las conclusiones que deja esta investigación? En Colombia no se interpreta mucha música de autores colombianos, en parte justamente porque no están impresas. El acceso a esas obras, hay que decirlo, no siempre es muy fácil, puesto que se encuentran muchas veces esas partituras en los cajones, manuscritos, a veces en lápiz, por decir algo, ¿cierto? Y efectivamente ese estado de cosas representa una fragilidad tremenda. Un manuscrito puede perderse, se puede perder una hoja, se puede perder todo el manuscrito, como ha sucedido en infinidad de ocasiones en el país y en el mundo, y finalmente la música termina perdida, como es el caso de muchos, repito, de muchos compositores en nuestro país. Hay que decir que grandes compositores, y se me viene a la mente ahora el caso de León J. Simar, el fundador de nuestra Escuela de Música de la Universidad del Valle, es un caso lamentable cuya música, teniendo una calidad extraordinaria, se conoce muy poco porque las partituras no circulan, no están impresas. Y ese es un tema que hay que revisar y hay que corregir. El Puerto, Memoria Gráfica de Buenaventura. Autor Fabio Martínez. En el año de 1938, durante el gobierno del presidente Eduardo Santos Montejo, un grupo de amigos que reunían en un pequeño café de Buenaventura decidieron fundar el periódico El Puerto. A partir de este momento, la publicación comenzó una interlocución con los gremios de la ciudad, con el sector político y con la ciudadanía en general. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. La piel en pena. Autor Hernando Urriago Benítez. En los poemas de La piel en pena, la palabra poética se muestra minada, cuando no en perenne agonía, por un sentimiento de derrota, signo esencial del poeta moderno, heredero de la tradición a la intemperie. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Yo soy profesor de la Universidad del Valle, estudié música en el Conservatorio Antonio María Valencia de Cali primero y después hice una especialización maestría en el Conservatorio de Alicante, Óscar Esplá, en España. En la actualidad me desempeño en 3 actividades simultáneamente, además de la docencia. Soy investigador, intérprete de instrumentos antiguos, laúd, vihuela y también guitarra, y me dedico a la composición. Como compositor he ganado el premio Andrés Segovia de Composición Internacional. Me inicié en la música a los 9 años de edad porque en mi familia había pasión por la música, pero aunque no había antes ningún músico profesional. Después de estudiar
en el conservatorio, repito, pues decidí hacer la maestría en España y desde entonces he estado dedicado completamente a la música en el mayor de los tiempos como intérprete. Mi formación académica principal ha sido enfocada alrededor de la interpretación. Sin embargo, también estudié composición con Álvaro Ramírez Sierra y a título personal me interesó indagar algunos temas musicales. La investigación de la música en Colombia es relativamente reciente, a pesar de que hay algunos autores de los años 60. Sin embargo, yo diría que la musicología, que es como se llama la ciencia que estudia los temas musicales, todavía no tiene un desarrollo equiparable a otros desarrollos de nuestros países vecinos. De suerte que ese es un tema que está en completas vías de mejorarse, eso esperamos. La Universidad del Valle para mí ha sido el espacio vital en el que he podido desarrollarme de manera personalmente, creo yo, muy satisfactoria y a la que debo sin lugar a dudas las posibilidades que me brindó para desarrollar los proyectos en los que estuve interesado académicamente.